Resolveremos el segundo problema de las funciones logarítmicas. Pues tenemos una función compuesta que es el logaritmo natural de 1 menos x sobre 1 más x. En este caso es una función compuesta porque lleva un logaritmo natural o neperiano y una función cociente. Entonces lo que hay que hacer es aplicar la regla de la cadena. Pues en este caso pues es esta regla de la cadena la que vamos a aplicar, pero tenemos que identificar quién es f y quién va a ser u. La f viene siendo pues el logaritmo natural de u, y mientras u viene siendo pues la función cociente, ¿no? Toda esa función. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir la fórmula de la cadena usando que es derivada de f de u con respecto a x, la derivada con respecto a u, en este caso pues de f, que es logaritmo natural de u, que multiplica la derivada con respecto a x de todo lo que es de la u, que es 1 menos x sobre 1 más x. Y vamos a hacer las respectivas derivadas de cada una de estas funciones. La derivada con respecto a u del logaritmo natural de u, y la derivada con respecto a x de 1 menos x sobre 1 más x. Vamos a hacer las derivadas, y pues la derivada con respecto a u del logaritmo natural de u pues viene siendo 1 sobre u, y la derivada con respecto a x de toda esta función en términos de x, pues tenemos que aplicar la regla del cociente porque no podemos hacerla como inmediata. Hay que aplicar la regla del cociente, que consiste en f sobre g', que es igual a la derivada de f por g menos la derivada de g por f, todo eso dividido entre g al cuadrado. Pero necesitamos saber quién es f y quién es g. La f viene siendo pues la parte de arriba y la g la parte de abajo. La f viene siendo 1 menos x y la de g viene siendo 1 más x. Y ahora sí podemos usar la regla del cociente como tal. F sobre g', que es igual a la derivada con respecto a x, en este caso pues de f, que es 1 menos x, y que multiplica a g, que es 1 más x, menos la derivada con respecto a x, en este caso de la g, que es 1 más x, que multiplica a 1 menos x, lo que es f. Todo eso dividido entre g al cuadrado, que g es 1 más x al cuadrado. Tenemos que hacer las derivadas de cada una de estas funciones, que vienen siendo la derivada con respecto a x de 1 menos x y la derivada con respecto a x de 1 más x. Si hacemos las derivadas, pues las derivadas de las constantes 1 pues vienen siendo C2. Y en este caso pues de las x, las derivadas de las x es 1. En este caso pues el negativo es menos 1, ¿no? Y el otro es 1. Si las derivamos esas funciones con respecto a x, ¿no? Y ahora sí ya lo vamos a simplificar en este caso. F sobre g', la derivada de esto, que es menos 1 que multiplica 1 más x, menos la derivada de esto, que es 1 que multiplica 1 menos x. Todo eso dividido entre 1 más x al cuadrado. Y bien, tenemos que hacer la simplificación. Menos 1 por 1 es menos 1, menos 1 por x, menos x. Menos 1 por 1 es menos 1. Y menos 1 por menos x es más x. Todo eso dividido entre 1 más x al cuadrado. Hacemos la simplificación. Menos x más x se cancelan y nos queda menos 1, menos 1, menos 2. Y todo eso por esta función al cuadrado, esa parte al cuadrado.
y viene siendo pues la derivada de esta función. Apenas derivamos esta función, por lo que nos queda como menos 2 sobre 1 más x al cuadrado. Ya hicimos las derivadas de cada una de estas funciones. Ahora sí, para hacer la derivada de la función original. ¡Ojo! Todo este procedimiento que hice fue apenas la derivada de esta función. Ahora, si hacemos la f' de x, que viene siendo pues la derivada de esto, una vez que se haya aplicado la regla de la cadena, sustituir la derivada que esto, que es 1 sobre u, que multiplica a toda esta derivada que ya nos salió, por menos 2 sobre 1 más x al cuadrado. Y bueno, tenemos que sustituir u. Si u al principio era toda esta función, 1 más x, 1 menos x sobre 1 más x, 1 menos x sobre 1 más x, toda esta parte representa a la u, solamente hay que sustituirla para hacer la multiplicación de fracciones o toda la simplificación, ¿no? Entonces eso te multiplica por el menos 2 que divide a 1 más x al cuadrado. Para hacerla más simple también tenemos que hacerle la simplificación con la ley de sándwich, sabiendo que 1 es 1 sobre 1, 1 por esto y 1 por esto, ¿no? Entonces nos viene 1 más x sobre 1 menos x, aplicando la ley de sándwich, que multiplica a menos 2 sobre 1 más x al cuadrado. Y ahora sí, podemos hacer la simplificación, la multiplicación de fracciones. F' de x, que es igual a todo esto por menos 2, o sea, menos 2 que multiplica a 1 más x, y que todo eso divide entre por ¿no? O sea, 1 menos x que multiplica a 1 más x al cuadrado. Podemos hacer una cosa. Aquí hay que hacer, bueno, hay que tener cuidado con la simplificación, porque aquí en este caso tenemos la potencia 1, tenemos 1 más x y 1 más x, ¿no? Y este es al cuadrado. Podemos simplificarlo eliminando bueno, como es la resta de los exponentes, pues nos va a quedar de esta manera, menos 2 que multiplica a 1 menos, bueno, que divide 1 menos x por 1 más x. Si se restan esos exponentes, pues nos queda como 1 menos 2, pues bueno, es 1. Y nos queda como este resultado, pero aún acaba ahí. Podemos hacer otra simplificación más, ahora la multiplicación de esto por esto, o sea, 1 menos x por 1 más x. En este caso nos va a quedar como menos 2, y aquí va, ¿no? 1 por 1 es 1, 1 por x más x, menos x por 1 menos x, y menos x por x menos x al cuadrado, y su resultado final es igual a menos 2. Más x menos x se cancelan y nos quedan como 1 menos x cuadrada, y viene siendo el resultado final de este ejercicio.